Hola a todos, bienvenido a mi canal Rosti Colombia. Por favor, dale like y suscríbete. Hoy con nosotros está Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano. Muchas gracias por esta entrevista y hoy vamos a hablar de Ucrania, también de Colombia, un poquito de su vida de escritor y vida personal, y también sobre su libro que se llama Ahora y en la hora, que usted escribió después de visita a Ucrania en 2023. Todos sabemos estos acontecimientos que han pasado cuando un misil ruso llegó a la pizzería. Muchas personas heridas. 72 heridos, sí. 72 heridos, 13 fallecidos. Sí. Y 3 colombianos habían, usted, Sergio Jaramillo y periodista Catalina Gómez. Y también escritora ucraniana Victoria Melina y también nuestro fixer, que se llamaba Dima Kovalchuk. Desafortunadamente Victoria fallece después de este ataque. Antes de que usted nos cuente un poquito más, quería preguntar qué usted sabía de Ucrania antes de la invasión rusa. ¿Sabía de Chernóbil o de otros acontecimientos? Bueno, de Chernóbil, sin duda, porque mi hija, igual que Victoria Melina, nació en mayo de 1986, es decir, poco tiempo después de la tragedia, de la explosión, de la catástrofe de Chernóbil. Y como mi hija nació en Italia, la leche UTH, la leche de alta conservación, se reservaba solo para las madres que habían tenido niños antes de esta catástrofe. Sabía de esto. Sabía sin darme cuenta que muchos escritores que yo admiro habían nacido en lo que hoy es Ucrania, incluso una gran escritora brasileña, Clarice Lispector, pero también otros escritores, a lo mejor no de lengua ucraniana, como Joseph Conrad nació en lo que hoy es Ucrania, en lo que se llamó Galicia, cerca de Lviv o Leópolis, como se dice. Yo soy del Lviv. Usted es del Lviv. Sí. Espero ir algún día al Lviv, espero ir algún día a la tumba de Victoria Melina en Lviv, o en Leópolis. Y bueno, yo no sabía mucho. Realmente un día recibí una carta de 2 jóvenes ucranianas de menos de 24 años, Marina Marchuk y Anabel Sotelo. Y ellas me decían que estaban fundando una editorial que se llamaba Macondo, después se llamó Compás, y que querían traducir a la lengua ucraniana un libro mío que se llama El olvido que seremos. Entonces ahí entré en contacto con ellas, me escribí mucho con ellas, hicieron la edición, y yo empecé a interesarme más por esa primera invasión rusa en la península de Crimea, esa invasión ni siquiera con uniformes del ejército para hacerla pasar como una revuelta espontánea. Y luego pues me interesé también por la historia, empecé a leer más sobre la historia de Ucrania, sobre sus padecimientos durante la Unión Soviética, el Holodomor en el año 32, 33 con Stalin, su historia de múltiples invasiones, en fin. No tengo aquí que decirles al público ucraniano lo que ellos saben también. Y así, pues, poco a poco me fui interesando más y más por la identidad ucraniana, por sus valores culturales, por su literatura, por sus artistas, sus músicos, sus ajedrecistas, en fin. ¿Y conocía a Taras Shevchenko de pronto? ¿O? Solo de nombre, vine a leerlo después de los acontecimientos, vine a leer al gran poeta ucraniano después, Gracias. Para ser franco. Y después de la invasión rusa en Ucrania, ¿por qué usted llega ahí? ¿Quién la invita y con qué fin? Después de la publicación del libro viene la pandemia y entonces iba a ir a Ucrania y no pude porque todo se cerró. Después iba a ir a Ucrania y vino la invasión y durante 1 año y medio tampoco pude ir. Pero en junio del año 23 se hizo la Feria del Libro del Arsenal en Kiev
y me invitaron estas chicas. Y fuera de eso, yo había fundado, bueno, un amigo mío había fundado y yo había adherido muy al principio a este movimiento, Aguanta Ucrania, fundado por Sergio Jaramillo, excomisionado de paz de Colombia. Entonces decidimos ir a la Feria del Libro de Kiev a presentar la traducción de El olvido que seremos y a presentar el movimiento Aguanta Ucrania. Y ahí en la Feria del Libro de Kiev conocí, yo no la conocía, a Victoria Amelina, a Alexandra Matvichuk, a Volodymyr Yermolenko, que presidía el PEN Internacional. Y estaba ahí la gran periodista de guerra colombiana, Catalina Gómez, que moderó nuestra mesa. Ahí pues fue muy bonito y muy conmovedor presentar un documental que habíamos hecho de latinoamericanos a favor de Ucrania. Pensaran lo que pensaran los gobiernos, muchos artistas, músicos, escritores, poetas, políticos, etcétera, habían adherido a este movimiento que quiero mucho. Y eso era todo. Íbamos a regresar al día siguiente a Polonia y a España, donde yo estaba. Pero Sergio y Catalina dijeron, no, debemos acercarnos un poco más hacia el Donetsk y hacia el Donbass, hacia el este de Ucrania, para conocer más de cerca y ver, ser testigos de la destrucción de esta zona de Ucrania. En una cena que tuvimos con Victoria Amelina en un restaurante georgiano, ella dijo, a lo mejor yo puedo acompañarlos, porque yo me voy un año con una beca a París y probablemente durante este año mis amigos que están peleando en el frente y a los que yo conozco, los van a matar y yo quiero despedirme de ellos. Entonces ella fue para despedirse un poco de sus amigos, para mostrarnos a otras amigas. En Kharkiv nos llevó donde Alexandra, una amiga de ella, que se dedicaba a salvar perros, gatos y animales que después de los bombardeos quedaban sin amo, sin dueño. Y Victoria también documentaba estos crímenes de guerra en Ucrania. Sí. Ella escribía varias, primero como algo poquito, poemas, ¿sí? Sí. Y después esto volvió como un trabajo de ella. Exacto. Ella había abandonado la ficción, había abandonado los cuentos infantiles y las novelas. Decía que la realidad se había apoderado de toda su imaginación y de su pensamiento, que la realidad era mucho más fuerte y solo escribía. Investigaba para Truth Hounds, crímenes de guerra en Ucrania y en particular recibía testimonios de muchas mujeres. Por eso ella estaba escribiendo el libro en inglés que se llamaba Looking at Women, Looking at War. El libro salió póstumamente, publicado en inglés y luego en otros idiomas, también en francés. Y era, bueno, era una mujer muy, muy valiente, que no pudo documentar su propio crimen de guerra en el que ella falleció, en el que ella la hirieron de muerte en Kramatorsk. Sí. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Que ustedes estuvieron todos en la misma mesa? Sí, nosotros, bueno, después de estar un par de días en Kiev, después de ir a conocer muchas cosas, conocer museos, ir a la plaza del Maidán, ir al teatro, nos fuimos acercando hacia el Donbass, dormimos en Kramatorsk 2 noches y en la noche de la despedida fuimos a una pizzería en Kramatorsk, la pizzería Ria se llamaba, porque a Victoria le gustaba mucho la pizza y queríamos hacerle un homenaje a ella. Y estábamos, bueno, teníamos que comer pronto porque había toque de queda, había ley seca, no se podía consumir alcohol, porque no se puede cerca del frente. Y estábamos, sí, alrededor de una mesa. Yo soy sordo por este oído, tengo un audífono. En ese momento no lo tenía, entonces yo no oía bien. Y para poder oír me cambié de lugar y Victoria ocupó mi lugar alrededor de la mesa. Y sí, y cuando íbamos a brindar, porque nos había ido muy bien, cayó un misil como de la nada. Yo sentí que venía como del centro de la tierra. Después averigüé que era un misil Iskander ruso supersónico con 700 kilos de explosivos. Y allí, bueno, murieron en el acto 12 personas.
Hubo 72 heridos, algunos mutilados. Allí había muchos reporteros internacionales, ayudantes internacionales, soldados. En todas partes de Ucrania hay muchos soldados también en los restaurantes. Y Victoria cayó herida de muerte y falleció 3 días después en Dnipro. ¿Catalina la acompañó? Catalina, sí. Yo me fui de ahí buscando un shelter. I am looking for a shelter, yo decía. Nosotros vimos todas estas fotos de usted en sangrado y todo. Sí, sí, yo caí al suelo, yo tenía como muchas manchas negras, pero en realidad era como partes del techo, agua, tierra y a lo mejor sangre, pero sangre no mía, sangre de otras personas. Yo creía que estaba herido, pero nada me dolía. Y en realidad tenía una herida minúscula en el estómago y nada más. El carro de Dima Kovalchuk estaba mucho más lejos y quedó destruido. Entonces, realmente nosotros no entendemos por qué sobrevivimos. Pero porque ustedes tienen una misión. Yo pienso, de pronto, ¿qué usted contempló, cómo usted analizó lo que pasó con usted y por qué usted quedó vivo, ¿cierto? Y, por ejemplo, este libro que usted escribió es para nosotros ucranianos es muy valioso que la gente de Latinoamérica conozca la verdad y el contexto, más contexto de Ucrania, ¿sí? Sí. Investiga más. Bueno, yo después de la muerte de Victoria me dediqué a leerla a ella todo lo que pude, porque yo antes no la había leído, apenas la había conocido. Sí. No era amiga mía todavía, se volvió amiga mía después de muerta. Y yo estoy convencido de que si yo hubiera muerto, como hubiera sido lo más lógico, yo era el más viejo de la mesa, uno de los más viejos del restaurante, yo creo que Victoria hubiera escrito por lo menos un capítulo de su libro contando cómo habían matado a un escritor colombiano frente a ella. Y en Un hogar para Dom encontré esta cita que dice: las historias deben salvarse como sea. Saltar de un cuerpo casi muerto a otro cuerpo vivo y joven es su última oportunidad. Entonces yo sentí que tenía que salvar esta historia de Victoria, que tenía la responsabilidad de contar este crimen de guerra ruso del cual yo había sido testigo y que Victoria no había podido documentar. Y de alguna manera yo tenía ideas muy raras, yo sentía que Victoria se me presentaba en mi casa como una especie de fantasma que me ayudaba a redactar algunas partes de este libro. Increíble. ¿Cómo la gente de Colombia y de otros países recibió este libro? ¿Qué ha comentado usted? Bueno, el libro ha salido también en portugués, en España, que está más cerca de Ucrania, ha recibido muy buena recepción, ha habido muy buenas reseñas. El diario El País lo puso entre los 10 libros más importantes del 2025. En Colombia también ha habido una buena recepción, pero quizá en Colombia la gente siente a Ucrania un poco más lejos. Se preguntan por qué escribo yo sobre Ucrania y no sobre Colombia. En realidad yo siempre he escrito sobre Colombia, pero escribí sobre Ucrania pues porque yo estaba ahí, porque siento la responsabilidad de escribirlo y porque estoy con Ucrania completamente. Porque Ucrania es un país injustamente invadido, injustamente masacrado, injustamente intentan someterlo por la fuerza, destruyendo su infraestructura de energía, de agua, destruyendo sus escuelas, sus hospitales, sus ambulancias, su gente, los civiles, no solamente los militares. Y esto a mí me indigna y bueno, por eso quise contar este libro, que también cuenta lo que estudié y lo que pude averiguar sobre la historia de Ucrania y sus dolores antiguos. ¿Y por qué para los colombianos o latinoamericanos es importante saber qué está pasando ahí? ¿Cómo qué conexión tiene esto con Colombia o con otros países? Bueno, la guerra de Ucrania es una lucha entre un dictador, un asesino, una persona que envenena o encarcela a sus opositores políticos,
Es una guerra entre los valores de la libertad, de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de lengua, de cultura, contra la imposición de un tirano. Entonces, eso le tiene que importar a todo el mundo. Todo el mundo, creo yo, todos los seres humanos que defendemos principios elementales de convivencia, de libertad, de pensamiento, de actuación, de religión, de prensa, de cátedra, bueno, todas las cosas más elementales son atacadas en la Rusia de hoy. Ucrania era un mal ejemplo para los rusos. Ucrania fue invadida porque Rusia no quería que los rusos supieran de esa excolonia que decidía su destino por sí misma. Y le daba miedo que ese mal ejemplo prendiera la imaginación y la inteligencia de los rusos. Volvemos a análisis personal, como después de lo que pasó con usted en Kramatorsk, su vida personal también ha cambiado. Yo Sí. sé que usted vivía con Alejandra. Sí. Alexandra, con X, como decía. Ajá, Alexandra, 15 años. Ajá. Y después que volviera de Ucrania, usted se casó. Sí. Y usted se casó primera vez a los 65 años. Sí, me casé a los 65 años, a la misma edad a la que mataron a mi papá. Y además me casé y yo tenía en una cajita guardado este anillo de bodas, que era de mi abuelo, del padre de mi madre, que mi madre no conoció porque él se mató en un accidente cuando mi madre era niña. Y aquí dice Victoria, 1923, 100 años antes, porque mi abuela se llamaba Victoria. Entonces, de alguna manera, yo quiero mucho este anillo por mi matrimonio con Alexandra y porque tiene el nombre de Victoria. Yo nunca voy a olvidar a Victoria. Aquí está ella. Esta historia yo se la conté al padre de Victoria, que vive en Canadá, en Toronto, y que yo pude visitar. Un hombre ucraniano que me gustó mucho, y su segunda mujer. No es la madre de Victoria, era la madrastra. Y a él le pude contar esta historia y muchas otras historias de, bueno, de los últimos días de Victoria, porque yo la conocí los últimos 3 días de su vida. Sí, y Victoria tiene un hijo. ¿De pronto sabe algo de él y cómo usted tenía acercamiento con su padre? Bueno, el padre de este niño, Alex, no quiere que se hable mucho de este hijo. Quiere que él viva seguro y tranquilo. Él no siempre está en Ucrania, a veces está en otros países. Yo a este niño lo quiero y lo respeto mucho, aunque nunca lo he conocido personalmente. Y Victoria dice en su libro Looking at Women, Looking at Men, le dice a su hijo y a su familia: si algún día me matan, yo espero que ustedes me perdonen y me comprendan. Yo soy hijo también de un hombre heroico que murió defendiendo los derechos humanos. Y es difícil entender, perdonar y comprender a los héroes. Pero Victoria hizo lo que ella quería hacer, lo que ella sentía que tenía que hacer. Y a pesar de que sabía que sería, si esto le pasaba, un sufrimiento enorme para su hijo toda la vida, ella sabía también que esto sería un gran ejemplo vital para él, y que él siempre se va a poder sentir orgulloso de su madre, y en su ausencia podrá sentir de todos modos la presencia de ese carácter tan fuerte, tan encantador y tan valiente como tuvo su madre. Ella será siempre un ejemplo para este muchacho joven. Y un poquito más de usted. Su esposa o sus hijos, usted tiene 2 hijos, ¿cierto? Tengo 2 hijos. Sí. ¿Sabían que usted se iba a ir a Kramatorsk? No, ellos solo sabían que yo iba a ir a Kiev y no querían, sobre todo mi esposa, no quería para nada, ni mi hijo, mi hija sí era más tolerante. Y luego les dije, no, me voy a quedar unos días más, voy un poco más como hacia el sur. Mentí, dije una mentira. Y mi hijo me dijo, ¿vas a Odessa o qué? Sí, más o menos.
No les quise decir, en realidad yo no fui heroicamente, yo no quería ir. Yo fui un poco arrastrado por la voluntad de Catalina, que había estado muchas veces en Kramatorsk, que sigue yendo a Kramatorsk. Ayer estaba en Kramatorsk, Imagínate. me contó que está muy destruida, pero que la gente sigue resistiendo. Y de Sergio Jaramillo, ellos dos son de verdad muy valientes. Y yo fui con ellos y luego con Victoria, que se nos unió, pues a ver un poco los horrores Sí. de la guerra. Y los horrores de la guerra se metieron en nuestro cuerpo. Cuando su esposa y sus hijos se enteran, ven las noticias a usted, su reacción, ¿qué le dicen? Bueno, pues no me creen, me hacen jurar que de verdad estoy bien, que no estoy herido. Era muy raro quedar herido y no haberse muerto, es muy extraño. Yo creo que nadie se explica de los que estábamos en ese restaurante por qué estamos vivos. Mucha gente quedó con estrés postraumática, con contusión cerebral, etc. Y es un azar muy extraño, es una cosa que no te explicas, entre el milagro, la providencia, la casualidad. Sí. No entiendes bien lo que pasó. Usted nació en Medellín. Sí. Y ¿puede contar un poquito más de su familia y de su padre? ¿Quién era su padre? Para explicarme bien a mí y también a unos televidentes. Y usted vivió esta violencia en Colombia, narcotráfico, todo eso, toda esta época de 90. Sí, mi padre era un médico, profesor de la Universidad de Antioquia, de medicina preventiva y salud pública, pero al final de su vida se dedicó sobre todo a los derechos humanos porque veía que la primera causa de muerte en Medellín era la violencia y en muchos casos la violencia política. Entonces él se dedicó a denunciar la violencia política y a defender a los que estaban asesinando. Y él en esta lucha médica contra la violencia cayó asesinado. Pero sí, la educación que recibimos mis hermanas y yo fue mucho de respeto de los derechos humanos, respeto de las libertades, respeto de lo que también en Ucrania está en juego. Y tal vez por eso yo entendía tan bien las cosas que defendía Victoria y las cosas que hoy defiende Ucrania como país y como sociedad. Es gracias a esas enseñanzas de mi padre que yo creo que entendí bien la importancia y la fuerza de esta defensa, de esta guerra defensiva de Ucrania, que es el país agredido, que es el país invadido y que por eso tiene todo el derecho a defenderse. ¿Y la violencia en Colombia? Bueno, la violencia en Colombia es de otro tipo. En Colombia no tememos que nuestros vecinos nos invadan. Las fronteras de Colombia nunca las cuidamos, son la parte más descuidada del país. La violencia colombiana es más fruto del narcotráfico, de una sociedad muy desigual, de muchísima gente muy pobre y unas pocas personas muy ricas. Hay una gran corrupción. Sin embargo, la violencia en Colombia ha disminuido. Los años 80 y 90 del siglo pasado eran mucho peores. Hoy todavía la situación es difícil, pero no es comparable a lo que vivimos en los años cuando mataron a mi papá. Somos una sociedad con más habitantes que Ucrania, con más territorio, pero un territorio muy inhóspito, buena parte del territorio colombiano. Es muy difícil vivir en las selvas. Nosotros vivimos casi todos en las cordilleras. No somos un país plano y fácil de invadir como Ucrania. Somos un país lleno de barreras geográficas. Somos muy distintos, pero los seres humanos, de todas maneras, en cualquier lugar del globo nos parecemos y entendemos las luchas y los dolores humanos como cualquier otro. ¿Y cuántos años usted tuvo cuando murió su papá y por qué lo asesinaron? Yo tenía 27 años y lo asesinaron porque denunciaba los crímenes de los paramilitares contra
contra militantes políticos de izquierda. Entonces a mi padre lo acusaron de ser un comunista, mi papá en realidad era un liberal de Imagínate. izquierda, y lo mataron por esto. ¿Cómo fue su vida después de esto? ¿Amenazaron a ustedes, a sus hijos? Mis hijos, yo tenía solo mi hija, Ajá. que tenía No, un yo digo, año. usted tenía 4 hermanas, ¿cierto? Sí, Y usted era el quinto. sí. ¿Cómo fue la vida de ustedes? ¿Y su madre lo sacó adelante? ¿Fue duro esto o no? Sí, mi madre era una mujer con muchísima fuerza. Mi madre era la que tenía los pies en la tierra. Mi padre era un idealista. Mi madre, aunque sufrió mucho, siempre mantuvo el optimismo y las ganas de salir adelante. A mí me amenazaron y yo me fui a vivir a Italia con mi hija pequeña. Allí nació también mi segundo hijo. Y digamos que viví en Italia unos años que fueron buenos, fueron muy buenos. Conseguí trabajo, Italia de alguna manera me salvó. Usted era profesor ahí. Yo era profesor de lengua española en la Universidad de Verona, sí. Y bueno, y tengo nexos culturales muy fuertes con Italia también, porque la madre de mis hijos, mi primera esposa, es ítalo-colombiana. Entonces, bueno, yo no hablo de mí como un exiliado, porque yo tuve un exilio relativamente fácil y feliz en un país muy seguro, pero sí un exilio. ¿En España o No, en Italia. en Italia? Sí, ¿O en Italia. actualmente usted No, vive? actualmente yo paso mucho tiempo en España porque tengo lectores en España, porque también soy ciudadano español, los españoles me dieron la ciudadanía. Y bueno, y como hacen traductores de mis libros, traducciones de mis libros en Europa, es más fácil viajar desde ahí. Por eso yo también viajé a Ucrania desde España. ¿Y sus hermanas viven en Colombia? Todas mis hermanas viven en Medellín. Wow. Sí. Ok, entonces usted muchas veces los visita ahí. Sí, 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 tenemos una relación muy, muy íntima, familiar, una familia muy unida y muy amorosa. Make a living as a writer, ¿no? Ganar la vida como escritor. Sí. Fácil, difícil, ¿cómo fue su comienzo? Y libros que marcaron su vida profesional. Al principio es dificilísimo, al principio mis hermanas mismas me ayudaban mucho, mi madre me ayudaba mucho económicamente también, pero también tuve trabajos, trabajé en el Metro de Medellín, trabajé editando revistas, fui editor de revistas en la Universidad de Antioquia, luego en otra universidad, trabajé en una biblioteca, he trabajado para muchos periódicos como periodista y columnista. No me puedo quejar, yo diría que ahora vivo de mis libros, vivo de mi escritura, de mis traducciones también a otros idiomas. Empezar es muy difícil, pero yo creo que todo escritor tiene que pensar que el fracaso es lo más probable, y aún si uno a pesar del fracaso quiere seguir adelante, entonces quiere decir que esa vocación de escritor es verdadera. Interesante. ¿A qué edad usted empezó a ganar solo de los libros? ¿Y qué libros marcaron su vida? ¿El olvido? Ajá. Bueno, yo empecé a escribir a los 13 años, empecé a escribir poesía. Y yo diría que empecé a vivir de los libros cuando tenía más de 30 y... No, más como 40 años. Y mal. Empecé a vivir bien de los libros después del Olvido que seremos, que fue un libro que fue muy leído en Colombia, y lo escribí cuando ya tenía 48 años. Wow. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Y otro libro que marcó su vida profesional? Bueno, sobre todo los libros que he leído son los que más han marcado. Curiosamente, hay varios escritores, no de lengua ucraniana, sino de lengua alemana, rusa y polaca, pero nacidos en Ucrania, en lo que es la tierra ucraniana, que son de los que yo más quiero, que son el escritor de lengua alemana, Joseph Conrad, nacido en lo que era Galicia, cerca de Sí, Lviv. Lviv.
Joseph Conrad, también nacido en Bardichev, Yo no y, sabía. y Vasily Grossman, también nacido en Bardichev. Estos escritores han sido fundamentales para mí y para mí son ucranianos, para mí forman parte de la cultura ucraniana. No hay descripciones mejores del Holodomor espantoso de Stalin que las que hace Vasily Grossman. En un libro que se llama, bueno, un poco en Vida y Destino, que es su libro más importante, pero también en otro que en este momento se me olvida el nombre. Pero bueno. Pero es muy importante si usted puede comentar a nuestra audiencia un poquito más de Holodomor, que usted leyó, que conoce, porque muy pocas personas en América Latina saben de esto. Sí, es que esto lo trataron de ocultar los soviéticos y la propaganda rusa, como si no hubiera sido un crimen de dimensiones genocidas, porque deliberadamente Stalin quiso que estos campesinos, primero campesinos un poco ricos y luego cualquier campesino ucraniano muriera de hambre. Yo realmente descubrí el Holodomor leyendo a Vasily Grossman. Descubrí las dimensiones del Holodomor. No se saben bien las cifras, pero seguramente son millones y millones de personas muertas de hambre por la demencia ideológica de un dictador. Los dictadores que ha habido en Rusia han sido terribles para Ucrania una y otra vez. Sí, eso nosotros conocemos, por eso jamás un otro dictador va a estar en Ucrania, por decir. Eso Estamos espero. luchando por esto porque tenemos esta primera oportunidad en tantos siglos de salir adelante. Bueno, yo creo que ya Ucrania no será derrotada, ya Ucrania existe para siempre. ¿Y en historia colombiana habían otros dictadores? Bueno, en Colombia ha tenido como lo que aquí se dicen, no dictaduras, sino dictablandas. Hubo un dictador que fue a mediados de siglo, a finales de los... ¿Pinilla? Sí, Rojas Pinilla, de los 50. No fue tan espantoso como otros dictadores de América Latina, pero los gobiernos semidemocráticos que hubo en Colombia a veces se portaron de un modo muy dictatorial. Digamos que muchas veces el ejército fue cómplice de paramilitares, fue cómplice de narcotraficantes, y aunque no hayamos vivido exactamente una dictadura con pérdida de todos los valores democráticos, aquí ha habido una mezcla de corrupción, de poderes económicos y de poderes del narcotráfico que yo creo que en Ucrania lo entienden como esos primeros años de la independencia, donde había también tanta corrupción. Un poquito más de sus hijos. Usted ya es abuelo. Ajá. ¿Qué hacen sus hijos? Y si uno de ellos también escribe o quiere ser escritor. No, mis hijos, mi hijo es arquitecto, mi hija es directora de cine, digamos que los dos se dedican a profesiones artísticas. Ahora tengo nietos y estoy muy feliz de tener nietos.
y nada más. Tanto de su vida personal como un consejo cómo guardar por tantos años un matrimonio. Porque usted tiene ya No, yo soy un pésimo consejero en eso. Sí. Sí, porque la madre de mis hijos, estuve 11 años con ella y ya no estoy con ella. Luego tuve una segunda mujer, estuve 11 años con ella y También. ya no estoy con ella. Es con mi tercera esposa, con Alexandra, con la que llevo 16 años. Solamente vine a madurar muy tarde en la vida, pero no le puedo dar consejos. Daría consejos terriblemente malos. Bueno, ¿y la boda cómo fue a los 65 años? Fue muy sencilla. Fuimos también a una pizzería. Sí. Y fuimos donde una notaria que hizo una ceremonia muy simple. Y fuimos a una pizzería, no en Kramatorsk, sino en Medellín, y celebramos Se con casó en una pizza, Colombia. algo muy sencillo. Sí, Ella es colombiana. ella es colombiana. Ajá. ¿Y su vida como que hace? Ella, Ajá. bueno, nosotros fundamos, ella y yo, una editorial que se llama Angosta Editores, y ella es la editora, la gerente y la que hace todo en esa editorial. Es una gran editora, Alexandra. Tenemos una pequeña editorial en Medellín y por eso me gustó tanto que se pusiera en contacto conmigo una pequeña editorial ucraniana, Compás, de estas dos chicas muy jóvenes, Anabel Sotelo y Marina Marchuk. No, ojalá que después de la victoria de Ucrania usted podría ir con su esposa y Eso también espero, eso espero. disfrutar de los lugares. Quiero ir a la tumba de Victoria Melina, quiero conocer bien el Lviv, quiero volver aquí, quiero conocer más partes, quiero conocer Odessa también. Espero que todas estas ciudades estén libres y podamos ayudar a reconstruirlas. Muchas gracias por la entrevista y para terminar, en 10 años, ¿cómo usted se imagina o cómo el plan que usted se pone para lograr en 10 años? Bueno, tengo 67 años. Si dentro de 10 años estoy vivo y puedo caminar y puedo pensar y puedo cargar a mis nietos, con eso es suficiente, estaré muy feliz. Espero poder seguir escribiendo también. No quiero cambiar de vida, quiero seguir escribiendo, queriendo a mi familia, conversar con mis amigos y ojalá viajar a Ucrania libremente. Gracias. Un colombiano con un corazón ucraniano. Completamente. Gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, chicos. Dale por favor like y deja comentarios.